De vuelta con ustedes en su espacio de Por Aire, Mal y Tierra, ahora en la entrevista central. Hoy nos prestigia el set del espacio el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, el señor Juan Marte, a quien les damos los buenos días. Buen día, Juan. Agradecido de la distinción. Juan, en estos días el sector transporte ha estado muy dinámico, ha estado muy en la palestra. ¿Qué va a pasar con la situación del gas, de los combustibles en este momento? Pues nosotros no estamos llamados a decir qué va a pasar. Creo que es un tema que corresponde al Ministerio de Industria y Comercio, a Hacienda, al equipo económico del gobierno y a la volatilidad o a la ley del mercado donde se comercializa el barril de petróleo. Eso es una realidad que tenemos ahí. Los gobiernos que hemos tenido, todos por igual, han visto en los combustibles un commodity para recaudar y para manejarlo políticamente dependiendo de la coyuntura. Quiere decir que nada que ver con ley, nada que ver con el comportamiento en los mercados bursátiles o mercados internacionales que comercializan el barril de petróleo, sino que eso se ha manejado a discreción, como se dice siempre. Entonces aquí ahora lo que tenemos es unos precios excesivos que amenazan el sistema de transporte que se ha refugiado en el GLP después de que los precios de los combustibles subieron de manera exorbitante allá por los años 90 y a raíz de la guerra de Irak entre Estados Unidos y una coalición de más de 42 naciones que fueron a Irak a quitarle un presidente, y con eso crearon una crisis de los combustibles. Recordamos las filas en las calles en el 2002 también, en la segunda etapa de esa guerra, porque la primera fue en los años 90 con George Bush padre. Después el hijo, en el año 2002, volvió a incursionar de nuevo en Irak en una segunda guerra con una gran coalición, generando parte de la crisis que tenemos hoy en el precio de los combustibles y en el mercado inmobiliario, que todavía eso se arrastra, se arrastró hasta el 2008, del 2008 hasta el 2010. Entonces, es la situación que tenemos nosotros ahora mismo en el concho, donde más del 98% funciona con GLP, y ya el GLP está casi en 128 pesos, y se ha tragado totalmente los costos operativos. De ahí la crisis y la protesta en el transporte urbano, básicamente en el transporte urbano y en el taxi. Mira que las rutas interurbanas no están protestando porque funcionan con diésel y porque es fácil aumentarle 30, 40, 50 pesos, y de hecho algunas lo han hecho, porque tú viajas a la capital un día, tú viajas a Higüey un día, tú viajas al sur un día y no te das cuenta que aumentó. Si la última vez que te montaste pagaste 250 pesos de Santiago a la capital, cuando te voy a montar cuesta 300, lo da y te olvidas de eso, porque tal vez dure un año para volver a viajar. Pero en el concho es diario y el concho está sujeto al presupuesto de la familia que usan concho. El que tiene un sueldo de 8,000 pesos, el que tiene un sueldo de 10,000 pesos, de 12,000 pesos, y tiene que tomar 2 o 4 carros, cada vez que se produce un aumento lo siente. Por eso usted ve ahora esta alianza entre transportistas y el pueblo, los transportistas diciendo: preferimos luchar a aumentar el pasaje, porque aumentar el pasaje va a significar una disminución de asientos, la gente no va a tener capacidad de pago, y entonces vamos a crearnos una crisis nosotros mismos. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo en el transporte, la movilización, la amenaza de huelga de CONATRA, que no se materializó durante 25 años, siempre han anunciado actividades, yo nunca he visto una, yo tengo más de 25 años, al medio le salieron canas cubriendo actividad mía, grabando actividades donde CONATRA decía que iba a haber un paro nacional y que eso iba a ser increíble. Nunca se ha producido una todavía, una aunque sea chiquitita, ellos no han parado una ruta nunca. Lo que sí hacen es, cuando se mueven estas cuestiones,
que instituciones como la de Fenatrano, que estaba hoy en la calle, se moviliza y que ellos de inmediato se acercan al Palacio para decirle a los gobernantes, no, nosotros podemos ayudarte con ese tema. Sí. ¿Tú ves? Entonces siempre han servido, desde la sombra siempre han actuado así. Pero vemos a Fenatrano en la calle, vimos a Fetran Reno, que dirige el Base de la Rosa, en la calle. Nosotros iniciamos la lucha y vamos a continuarla. Vimos la amenaza de los camioneros, que no se ha materializado tampoco, pero que los camioneros son personas que generalmente cumplen su palabra. Entonces, ese es el escenario que tenemos en el transporte. Mucha desesperanza, mucha desorientación en los choferes y el pueblo también consumidor de combustible que está agobiado, que está acorralado, porque los costos de los combustibles están agregados al presupuesto familiar o al presupuesto individual de la persona que compra el combustible para trabajar o para producir bienes y servicios. Juan, unas recientes declaraciones suyas donde dice que la modificación de la ley de hidrocarburos, la 112, no es necesario, no es suficiente para que impacte en los precios en la sociedad. ¿Por qué? Si me gusta esa palabra, no es suficiente, porque no es suficiente, porque está la ley 112, la ley 112-00 del año 2000, introducida por Temito Clemontá, que era el encargado, era el que representaba al PLD en esa área, en ese entonces, en el gobierno de Hipólito. Y el gobierno de Hipólito le dio aquiescencia y se promulgó esa ley. Decían que por la volatilidad de los precios, por la cuestión, y porque eso se hacía dependiendo de lo que decidiera el presidente o el equipo económico, que iba a haber una ley que iba a servir de parámetro. Bueno, se creó la ley 112. Pero después, paralelo a esa ley, se creó la ley 495-06, que es la del valor agregado, la llamada AC Valores, que grava los combustibles por otro lado con 16 pesos. Y se creó la ley 253-12, que le agrega 2 pesos más. Pero en el Ministerio de Industria y Comercio se han creado más de 12 resoluciones de 1 peso con 50, de 50 centavos, de 2 pesos, de 1,80. Eso se ha creado de manera administrativa para fines tan raros como decir 1,50 para la administración de la ley. ¿Para administrar cuál ley? Para que el ministro administre la ley, 1 peso con 50 centavos. Dígame, ¿qué representa 1 peso con 50 centavos cuando se consumen 100 millones de galones de combustible? Y eso cae dentro del ministerio. Se queda ahí. Sí, pero eso es una resolución. Le digo que son entre 12 y 13 resoluciones tenemos. Entonces, con una situación así, mire, con una situación así, tan calamitosa, tan delicada, nosotros no podemos decir que es suficiente modificar la ley 112, porque la ley de hidrocarburos, la ley es la 112. Entonces, si llevasen esa a la Cámara y se modificara, mira, aquí tengo 12 resoluciones, tengo de Francisco Javier, tengo de Manuel García Arévalo, tengo de Castillo Sabiñón, tengo de Temito Clemontá, de todos los ministros que han pasado. Pues tengo ahora, el último es de Nelson Tocá, el que está ahora, ya produjo una resolución que grava el combustible. Nelson Tocá es el último, el que sustituyó a Temito Clemontá. Y ya él llegó, él no tiene ahí un año, y ya puso una resolución administrativa también. Duele 12 resoluciones ahí. Tengo aquí.
todo ese paquete, ahí no le menciona la ley 112 por ningún lado, ni ninguna modificación. Ahí hay resolución del 2004, del 2007, del 2012, 2, del 2004 una, del 2007 una, del 2012 dos resoluciones, en el 2013 una, en el 2014 una, en el 2015 dos resoluciones, en el 16 dos, en el 17 dos, del 17 tres, y en el 17 1, 2, 3, 4 resoluciones en el 2017. Nada de eso tiene que ver. Entonces, si agarráramos, por ejemplo, la ley 112, le hiciéramos una pequeña cirugía, hay ese otro paquete. Por eso hemos dicho que ese es un monstruo de 13, de 15, de 16 cabezas, que no vamos a resolver el problema matando una cabeza, porque tiene demasiado. Además, el gobierno tiene presupuestado ya, para ese presupuesto deficitario del año que viene, el gobierno tiene presupuestado 30.000 millones de pesos que han de salir de los combustibles. De los combustibles. O por eso es que funciona. Ya presupuestó que va a sacar 30.000 de ahí. Quiere decir que esas leyes y resoluciones son un sostén para la gobernabilidad económica del presidente y del gobierno del partido que gobierna, pero también para la sostenibilidad, se dice, sí, política del gobierno y del partido. Porque ¿cómo puede un ministerio tener 12 resoluciones económicas todas, que permiten que de manera paralela a la ley, podríamos decir paralelo al fisco, porque recaudar fuera de lo que es la ley fiscal, con resoluciones internas, usted puede, si fuese el alcalde ahora mismo, producir una ordenanza, una resolución interna para recaudar recursos y decir que eso es para comprar papel de baño, sí, o que eso es para actividades sociales, o que eso es para que Fefita la Grande sea más grande, crezca más, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, eso se queda ahí. Entonces, todo sale de los combustibles, todo eso sale de los combustibles. Entonces, por eso nosotros decimos que el tema es profundo, que es delicado y que inclusive solo la movilización del pueblo, solo el pueblo puede lograr resultados con esa ley, porque la movilización de los transportistas no es suficiente. La movilización de los transportistas termina cuando hay una reunión. Cuando los transportistas se reúnen con el presidente o con el Estado, ahí termina todo, ahí termina el pueblo. Sí. Porque usted no va a encontrar de 6 o 7 que nos reunamos con el presidente que alguien haga una resistencia férrea después de plantear su situación personal, después de plantear lo que él quiere, y para lo que él tomó a los choferes y al pueblo de tonto útil para llegar a ese escenario. Usted no va a ver a él hablar de eso. Entonces se diluye ahí. Usted no ha visto que de una reunión de transportistas con el gobierno ha salido algo fructífero para el pueblo. Con ese escenario, este diálogo que se inició con algunos transportistas, ¿no tendrá un final feliz? No, porque mire, hay un diálogo ahí con nuestros compañeros de Fenatrado, de los camioneros. Los camioneros lo que están pidiendo como punto uno es que le honren una deuda que tiene el Estado con ellos. De 600 millones. ¿Y qué tiene que ver eso con la lucha que tenemos? Sí. Y si se sentara mi directo amigo Antonio Marte con el gobierno, ¿usted cree que él iba a hablar de pueblo, de choferes? No. ¿Y entonces? Pero son 11 centrales, 11. Y usted puede estar seguro que como resultado de la lucha de los choferes, el pueblo no va a ver que de una reunión de transportistas y gobierno va a salir algo beneficioso al pueblo. Puede salir, por ejemplo, que el gobierno le diga: mire, ok, yo le voy a conceder lo que ustedes quieren, pero permítame deslizar el GLP hasta 150 pesos. Eso sí puede salir, ¿verdad? Permítame deslizar la gasolina hacia 300. Permítame su solidaridad. Entonces no espere eso. Ahora el pueblo movilizado, el pueblo reclamando, eso es otra esencia, porque es muy difícil negociar con 10 millones de dominicanos y casi 2 millones de la diáspora haitiana que ya están aquí, que ya están aquí, al mar no lo vamos a tirar. ¿Entiendes? Entonces, ya están aquí. Es una realidad. Entonces el gobierno no va a poder enrolar 10, 11, 12 millones de personas y negociar con todos. Podrá negociar, es fácil negociar con 5, con 6, con 7, pero con el pueblo no. Entonces es una situación que no la van a resolver los transportistas
reuniéndose con el gobierno. Juan, un mensaje final dirigida tanto a la clase, que usted es el líder del transporte, pero también al pueblo, a las amas de casa, a los hogares que usan el GLP. ¿Qué se puede esperar? No esperamos nada bueno, porque el gobierno está en crisis, el gobierno está quebrado. Yo no quiero hacer ave de mal agüero en este programa, pero la realidad está ahí. El gobierno está quebrado. El gobierno acaba de presentar un presupuesto donde tendrá que buscar más de 4.000 millones de pesos para completarlo. Entonces el gobierno está haciendo un presupuesto a futuro cobro, pensando en el anticipo, de que si tú tienes que cobrar una factura por publicidad, ver que te muerde a ti, que le muerde allí, pero no hay una producción local que garantice que el gobierno va a tener los dólares y los recursos para poder desprenderse, de quitarle algunos impuestos a los combustibles. No, y las amas de casa, no sabemos nosotros cuál es el futuro de la República Dominicana. Nosotros no sabemos cuál es, porque no vemos nada sostenible, concreto, que se esté haciendo en materia de inseguridad ciudadana, que se esté haciendo en cuanto a las fronteras con la migración ilegal, que se esté haciendo para la creación de empleo. Los jóvenes están saliendo de las universidades a vaguear, los pobres, porque ni hay trabajo, ni hay de calidad. No sabemos qué se está haciendo con el problema eléctrico, no vemos una solución a pesar de todo el anuncio que se hace, no vemos que se está haciendo concreto en materia de salud. No sabemos qué se está haciendo en materia de medio ambiente en nuestro país. No vemos planes masivos de vivienda para la gran cantidad de personas que no tienen un techo. Entonces nosotros estamos viendo cosas concretas. Vemos un gobierno con las intenciones, haciendo cosas, haciendo visitas sorpresas, pero todo muy disperso. No sabemos dónde. La República Dominicana de hoy no se sabe dónde va a estar a corto, a mediano o a largo plazo. Quiere decir que yo quedo imposibilitado en este programa de decir ¿qué le vamos a decir para el futuro? Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque todo se está haciendo de manera improvisada y sin ningún fundamento real que le dé tranquilidad al dominicano de que puede, el que no tiene presupuesto para poner una verja para cuidarse de la inseguridad ciudadana, esté tranquilo porque el gobierno se la va a garantizar. No sabríamos qué decir con esa pregunta y excúseme que se la responda así. No, es una pregunta de una realidad. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros en este día. Las puertas están abiertas para cuando así usted lo considere pueda participar con nuestro público. Bueno, para mí es un honor. Le agradezco mucho la deferencia que tiene con nosotros y con el movimiento choferil, donde usted en muy corto tiempo se ha colocado como un referente al momento de hablar de transporte en la República.